desde el punto de vista del presidente del gobierno en funciones, digo lo de en funciones porque es un latiguillo que tengo que utilizar y porque es lo que ocurre, ¿no? Es lo que toca. Es lo que toca, ¿no? Como diría otro presidente que ahora no está en funciones. Bueno, no sé lo que diría, pero en todo caso toca. Bueno, él dice que toca o no toca, cuando toca o no toca. Digo que, ¿en qué peligro podemos estar cayendo de que la transición se convierta, en España porque ha habido una transición cercana, y en el mundo porque hay una pujanza de los medios tecnológicos y también de los resultados, se convierta en pura y simple transacción? Es decir, ¿cómo se consigue implementar, como dicen los políticos, o conseguir la sensibilidad suficiente para que no todo en la sociedad sea una cuestión de resultados y de balances? No, la sociedad no puede resultar, ni el mundo es un resultado de balances y de pérdidas y ganancias, ¿no? Los proyectos políticos, los valores, las sociedades, los países están sustentados por valores, por creencias, por principios, por ideas, o al final se caen, ¿no? Porque todo lo demás pues sirve para el progreso material, para el bienestar de una sociedad, ¿no? Pero una nación, una comunidad, un municipio, una familia, un ser humano, pues es una expresión de creencias, de sentimientos, y eso, poner en comunidad, poner en comunión eso, es lo que permite hacer las grandes cosas en conjunto, ¿no? Entonces no hay que caer en eso. ¿El factor humano no desaparecerá entonces, tal como vamos? No, en absoluto, al contrario, yo creo que vamos hacia un mundo. Siempre digo en la visión optimista, ¿no? Yo siempre estudié mucho y me he inspirado mucho en muchas ocasiones uno de los grandes filósofos de la libertad, Karl Popper, que era un gran optimista, ¿no? Una de las cosas que decía Popper es que el mundo actual tiene cosas terribles, ¿no? Pero es probablemente mejor que todos los demás. Y yo creo que el mundo del futuro será mejor que el actual. Cuando ahora, por ejemplo, vemos toda esa gran revolución tecnológica, Internet, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de que eso va a cambiar todo. Estamos hablando de una grandísima revolución, como fue la revolución industrial en su etapa y en su época. Pero la responsabilidad individual de las personas será mucho mayor. Habrá mucha más capacidad de decisión. Las personas tendrán mucha más capacidad de elección y de decisión. Y eso significa que en las sociedades habrá que establecer valores muy sólidos, principios en los cuales se crean. Para eso está la escuela, para eso está la enseñanza. Por eso la enseñanza no puede ser, o el sistema educativo, una cuestión absolutamente mecánica, ¿no? ¿Y qué responsabilidad tienen eso los medios de comunicación social? Mucha. La sociedad de hoy es ¿Hay que mejorarlos? Bueno, todo el mundo tiene que mejorar lo suyo, ¿no? Yo quiero decir que la sociedad es muy plural, sociedades abiertas, libres, son sociedades plurales, las cuales funcionan bien, las sociedades que encuentran unos equilibrios razonables entre los distintos poderes que la tienen que articular sustancialmente, ¿no? Y los medios de comunicación tienen ahora pues una influencia determinante. Pueden ser, como todo, bien utilizados y mal utilizados. Yo creo que lo que todavía tiene que hacer un esfuerzo la sociedad española, desde el punto de vista, llamémosle cultural en sentido amplio, es de erradicar definitivamente cualquier vestigio de sectarismo. Porque en el fondo el sectarismo intelectual, el sectarismo cultural, el sectarismo político también, es una profunda manifestación de debilidad. Quien es sectario porque tiene que vivir contra alguien. Y en el fondo eso es una manifestación profunda de debilidad. Y en un país como el nuestro, que tiene una cultura universal tan extraordinaria y que tiene una creatividad histórica y presente verdaderamente formidable en todos los ámbitos, Yo me encontré en los pasillos de esta casa, por ejemplo, con Plácido Domingo. En todos los ámbitos de la cultura, en muchas ocasiones sobra sectarismo. Y a mí también me gustaría contribuir en que todo ese capítulo de las mentalidades abiertas en un siglo que comienza, y desde la responsabilidad de un gobierno, y en esta revolución tecnológica, pues lo podamos aprovechar bien. Quiero decir que yo he mido muy bien mi responsabilidad. Sé que soy el último presidente del gobierno de España del siglo XX y el primero del siglo XXI. Y esa gran oportunidad que veo en España la quiero desarrollar sobre un país que ha cambiado, que ha madurado, que tiene grandes capacidades, pero que todavía tiene, en mi opinión, algunas cosas que corregir. Sin frivolizar la respuesta en absoluto, pero haciendo una pequeña pirueta, y por lo que dice José María Aznar, de sumar y de aunar, a pesar de la mayoría suficiente, que no se ha dicho nunca la otra palabra, yo creo que de un modo absolutamente decidido,
¿conviene seguir hablando catalán en privado? El que quiera, desde luego. Y en público también, el que sepa. Quiero decir, para aunar hace poco voluntades en los gobiernos. Hace poco un amigo mío me decía, ¿tú ahora cuánto mides? ¿1,71 o 1,83? Perdón, yo sigo midiendo 1,71. Y la mayoría en términos políticos la quiere interpretar siempre en términos integradores, en términos de aunar voluntades, porque yo creo que nuestro país tiene necesidad de ese esfuerzo común y todos podemos aportar ese esfuerzo común, y es lo que yo deseo. Y ahí no me van a haber muchos cambios, ¿no? Sí, evidentemente, hacer ese impulso, esa dirección que a mí me corresponde, pero no van a haber muchos cambios. Desde ese punto de vista, pues yo no voy a cambiar ni mis actitudes ni mi modo de hacer las cosas, ¿no? Por tener la mayoría ahora, por no tenerla. O sea que a pesar de cambié un poco el menisco. Yo digo, broma, me han quitado el menisco ahora porque tengo la mayoría, me lo pueden quitar un trocito de menisco, ¿no? Antes no. Antes me hacía falta el menisco entero, ¿eh? O sea que a pesar de la autosuficiencia para sacar adelante los proyectos... No hay autosuficiencia. Para gobernar, sí. Sí, de facto claro. sí, pero luego de aplicación no. Quiero que no la haya. O sea que es una voluntad. Es una voluntad, sí, sí. Y al tiempo es un ofrecimiento. Es un ofrecimiento y luego los demás verán lo que están dispuestos a hacer, ¿no? Y en este deseo de diálogo que ha proclamado José María Aznar después de las elecciones, ese diálogo llegaría incluso, excluyendo la violencia, por supuesto, a los grupos o a las personas o a las entidades más hostiles con lo que ha sido el gobierno anterior. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo solamente en España tengo un enemigo y el enemigo es el terrorismo. Puedo tener más o menos amigos, más o menos adversarios, pero enemigos no. Yo no sé si alguien se puede considerar mi enemigo. Yo desde luego no considero más enemigos. Mis enemigos son los terroristas y los que les ayudan. Esos son enemigos. Son enemigos del gobierno, enemigos de los ciudadanos, enemigos de la libertad, enemigos de mi país, enemigos de España, enemigos del País Vasco. Son enemigos. Y deseo que lo dejen de ser. Y para eso pues, naturalmente aplicamos la ley y hacemos todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y espero y deseo que la sociedad española venza pronto ese problema. Pero no tengo adversarios y nuestro diálogo absolutamente abierto. Para cambiar un poco el tercio, quiero poner sobre la mesa